Miércoles 13 de marzo. Hermanos, una bendición una vez más el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 5, versículos del 17 al 30. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifiesta obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Yo les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en las tumbas oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, leyendo el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. El día de ayer leíamos cómo el Señor Jesús, que llega a Jerusalén y se va hacia la puerta de las ovejas, donde estaba el estanque de Betesda, y es ahí donde sanó a un paralítico que tenía 38 años de permanecer en ese lugar, esperando un milagro. Decíamos que ese milagro fue el tercer milagro que el Evangelio de Juan nos relata. Ahora, ese milagro que lo leíamos pues en los versículos primeros del capítulo 5, provocó que el Señor Jesús diera un discurso, como se da y es típico en el Evangelio de San Juan. Curiosamente, el Evangelio de San Juan, como lo decíamos ayer, nos presenta 7 señales o 7 milagros. Y después de cada señal o después de cada milagro, viene siempre un discurso que el Señor Jesús les da, ya que el milagro o la señal que Jesús hace desata, ¿verdad?, muchos comentarios, en algunos casos desata críticas, desata persecuciones de parte de sus oponentes. Hoy entonces, recordemos que el Señor sanó al paralítico en día sábado, y cuando el Señor lo sana, le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y veíamos cómo el hombre pues se levantó y cargó su camilla. Pero aparecieron los discípulos diciéndole que por qué llevaba la camilla, por qué cargaba su camilla, siendo que era sábado. Ahí es donde continúa el texto de hoy, diciendo que los judíos
perseguían al Señor por hacer curaciones los sábados. Quiero recordarle que cuando el Evangelio de Juan llama los judíos, se refiere, hermanos, a los 4 grupos que eran fieles oponentes al Señor. Estos 4 grupos eran los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. Curiosamente, estos 4 grupos no se llevaban bien, porque tenían enseñanzas, doctrinas y prácticas diferentes. Pero digo curiosamente, para hacerle daño o para atacar al Señor Jesús, ahí sí se unieron. Ahora, vemos cómo ellos lo persiguen, y dice la palabra que lo hacen porque el Señor hace curaciones en sábado. Notemos cómo para ellos el sábado era tan sagrado que violentar el sábado era algo horrendo, aun cuando en día sábado el Señor estaba sanando. Imagínense el milagro tremendo que el Señor ha hecho de sanar al paralítico en el estanque de Betesda. Era algo para que ellos le dieran la gloria a Dios. Pero en lugar de decir gracias a Dios, porque este hombre tenía 38 años de estar enfermo, en lugar de alegrarse por aquel milagro que el Señor había hecho en aquel paralítico, hoy ellos están enojados, están molestos, porque el paralítico camina, pero camina con una camilla. O sea, él lleva su propia camilla. Eso hace la religiosidad, hermanos. Muchas personas que son religiosos, fanáticos, en vez de ver, la obra de Dios de una manera completa, ven solo una parte y la critican. Ahora, ante eso, vemos cómo el Señor entonces les va a decir a estos grupos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Hermanos, esa respuesta del Señor, ¿verdad?, que les va a decir, mi Padre trabaja siempre. En otras palabras, les está diciendo, mi Padre aún hoy, sábado, está trabajando. Y yo, les dice, también trabajo. O sea, Jesús no negó que Él trabajaba en sábado. Y el trabajar el trabajar el sábado, Él lo hacía por una razón. ¿Y por qué trabajaba en sábado? ¿Por cuál era la razón? Y es como Él va a decir que su Padre trabajaba también el sábado. Pero, hermanos, esto es importante, fíjese, y aunque es sencillo, pero es bonito y es importante, porque veamos, Jesús todos los días hacía señales. O sea, todos los días el Señor Jesús sanaba, todos los días obraba. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que el Padre todos los días obraba. O sea, así como Él trabajaba todos los días, así el Padre también trabajaba todos los días. O sea, todos los días el Señor estaba obrando. En otras palabras, aun cuando fuera sábado, siempre el Señor estaba obrando. Pero hermanos, esto nos enseña a nosotros que Dios todos los días está siempre dispuesto para bendecirnos. Esto nos enseña, hermanos, que para servir a Dios no solamente es el día domingo, no solamente es un día a la semana, no. Para servirle y alabar a Dios son todos los días. Vea, hay personas que a veces dicen, me siento mal porque el domingo no fui a misa. Otros en algún momento confiesan y dicen, yo siento que fallé porque estoy en pecado, porque el domingo tristemente no pude ir a la iglesia. Y yo siempre les digo, ok, no pudo el domingo por las razones que argumenta, pero ¿por qué no fue el día lunes?
¿Por qué no fue el día martes? ¿Por qué no fue miércoles, jueves, viernes, sábado? Porque claramente dice la palabra que todos los días el Señor obra. Y si yo quiero que el Señor obre en mi vida, no voy a buscarlo solamente un día domingo, lo voy a buscar todos los días. Esto es lo que Jesús está diciendo cuando dice, mi Padre y yo también trabajamos. Por eso, dice la palabra, los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios. Ahora, esto también genera un propósito que tenía Jesús y que en este Evangelio de San Juan, hermanos, lo podemos ver. Y es importante cómo el Evangelio de San Juan va a buscar, fíjese, y va a demostrar lo que Jesús verdaderamente buscaba con estos grupos de poder, ¿verdad? Ya que más anterior les ha dicho, aquí hay uno más que Juan el Bautista. Luego les va a decir, miren, aquí hay uno más grande que las fiestas. Luego les va a decir, aquí hay uno más grande que el sábado. Y finalmente les va a decir, aquí hay uno más grande que el templo. Pero eso entonces es lo que el Evangelio de Juan busca. Presentar la superioridad de Jesús sobre Juan, presentar la superioridad de Jesús sobre las fiestas judías como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, presentar la superioridad de Jesús sobre el día sábado, porque él mismo dijo, aquí hay uno más grande que el sábado, y finalmente presentar la superioridad de Jesús sobre el templo. Pero eso, hermanos, es lo que hoy en día nosotros debemos también de comprender, que si tenemos a Cristo, tenemos verdaderamente a ese Dios con nosotros, tenemos el respaldo del Todopoderoso, y es importante que ante ese respaldo nosotros podamos hacer siempre la obra de Dios. Ante estos comentarios, el Señor Jesús viene y va a dar su discurso en el cual presenta varias cosas y toca varios temas. Uno de los temas que el Señor desarrolla en este discurso es esa unidad con el Padre, ¿verdad? Donde claramente Él va a decir que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. De igual manera como el Padre fortalecía al Hijo, y el Hijo pues fortalece y depende del Padre. Esa unidad, hermanos, que el Evangelio nos presenta es algo muy hermoso, porque nos permite a nosotros poder comprender en verdad la libertad, diríamos nosotros, en acción de cada una de las personas que componen la Santísima Trinidad. Ahora, eso la Biblia lo respalda cuando allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, se nos presenta como el Espíritu es el que obra de una manera a través de los dones, el Hijo es el que obra a través de los ministerios, y el Padre obra en la iglesia a través de las funciones y fortalezas. Pero hermanos, eso entonces nos ayuda a nosotros a comprender esa obra maravillosa de Dios en su total plenitud. Ahora, ante todo esto, Jesús se presenta entonces verdaderamente tocando temas maravillosos, y el final o el tema final que toca hoy y que hoy hemos leído es el tema de la resurrección. Porque vea que dijo el Señor, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. El Señor está hablando que todos los muertos van a resucitar. Pero este acontecimiento es lo que el libro del Apocalipsis llama la
dos momentos llama lo que será el arrebatamiento de la iglesia, que el apóstol Pablo lo va a clarificar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde dice que en ese momento, cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también se nos habla de lo que será la segunda resurrección. El profeta Daniel en el capítulo 12 lo aclara, porque dice que la resurrección será unos para salvación y otros para condenación. Eso mismo es lo que el Señor ahora está diciendo, porque dice que viene la hora en que todos los que yacen en las tumbas oirán su voz, y resucitarán. Y aclara, porque dice que los que hicieron el bien resucitarán para la vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para condenación. Esto, hermanos, es algo que nos debe a nosotros de hacer mella, es algo que nos debe a nosotros de tocar, porque debemos de comprender que la resurrección obviamente es un dato que la palabra de Dios ofrece, y que aun cuando en nuestra vida de repente nosotros podamos vivir alejados de Dios, tenemos la oportunidad de buscarle, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y recibir las bendiciones, pero también el poder darnos cuenta que la muerte no va a ser el fin de todo, que después de la muerte hay vida y vida eterna, y que el Señor habla de una resurrección. Pero depende de la comunión con Dios, porque dijo el Señor, unos resucitarán, los que hicieron el bien resucitarán para la vida, y los que hicieron el mal resucitarán para condenación. Ante esto le animo, ¿verdad?, a que podamos nosotros comprender que Dios nos da vida y que debemos de creer, debemos nosotros de confesar y de profesar nuestra fe en Cristo, porque Él es el que obrará. Pero también lo deja muy claro el Evangelio de hoy, cuando dice que es el Padre que le ha dado al Hijo todo juicio. Mire que dice el texto, el Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto, hermanos, es claro y muy entendido que es Cristo mismo el que va a ejercer juicio, el que va a juzgar. Pero ¿por qué es Jesús el que juzga? Porque claramente se nos describe que fue Él el que murió en la cruz. Entonces, si Él murió en la cruz, obviamente Él nos demostró la obediencia al Padre. Esa obediencia es la que hoy debemos nosotros de tener al Hijo, para que de esa manera el juicio no llegue a nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día, yo le animo para que busquemos de Dios, para que podamos pedir perdón y misericordia, pero por sobre todo, para que hagamos el bien a los demás, para que seamos hombres y mujeres de fe, porque esas acciones, esa fe, hará que nosotros tengamos bendición de Dios, pero que al final resucitemos para la vida eterna. Por eso, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.